Pues vamos a ver factorización sobre Z, ¿no? Los métodos tradicionales para factorizar en Z, ¿cuáles son? Vamos a poner aquí. Métodos de factorización, ¿cuáles son? Empecemos con Ichero. Uno que conoces. Método de factorización. ASPA simple. Ya, está bien, ese es aspa simple, es uno clásico. ¿Qué más? Agrupación. Agrupación simple también, ¿no? La agrupación clásica. Hay un método un poco más complejo que les había dicho. Divisores Comunes, los binarios. binómicos, así se conoce, para factorizar polinomios impares, de grado impar. Estamos hablando de métodos de factorización en Z, ¿no? También funcionan en Q algunos de ellos, claro, todos, en realidad todos, pero hay algunos que se usan específicamente para Q, ¿no? Después está el teorema del factor también. ¿Se acuerdan qué dice el teorema del factor? Diego, ¿te acuerdas? Bueno, básicamente si yo quiero dividir un polinomio P de X entre un polinomio Q de X, ¿cómo era? Ah, ya, al contrario, el teorema del factor es como el método de divisores dinómicos, ¿no? Si quiero dividir P de X, quiero factorizar, perdón, y me sale que P de una expresión Q de X, bueno, el simple es así, ¿no? X igual a, o sea, P de A es igual a 0. Entonces, X menos A es factor, ¿no? Y este tiene variantes, ¿no? Variantes un poco más desconocidas que iremos aplicando conforme avancemos, ¿no? Por ejemplo, acá dice x cuadrado más x más 1 es un factor. Pregunta mega clásica, ¿ya? Se las voy a poner, creo, en su examen del sábado. Pienso que se los voy a poner. Dice que x cuadrado más x más 1 es factor algebraico de eso. Indique valor de m más n. Vamos a cortar esto un momento. No se puede cortar, ¿no? Así lo voy a hacer. Un ratito. ¿Alguien tiene alguna idea, Benjamín, para resolver este problema? ¿Estás ahí, Benjamín? Sí, estoy acá. ¿Ya tienes alguna idea? A ver, se podría hacer por aspa. No, espera. Aspa. Bueno, voy a ponerlo ya. A ver, Ichiro, por si acaso. Ichiro o Valerio, ¿tienen alguna idea? Ya llegó Roy. Roy, pregunta clásica, pregunta de examen. A ver, ¿qué dice Diego? A ver. División algebraica. Ya, me dice que es factor algebraico. Quiere decir que la división me da entero, ¿correcto? Uno es un divisor del otro. X cuadrado más X más 1. Eso es, división es exacta, ¿no? Y ahora, esto es mega conocido. Ah, ¿entró alguien? No. Esto es mega conocido, por si acaso, ¿ya? ¿Qué hacemos acá? Aplicamos el teorema del resto y aplicamos identidades, o productos notables. Igualamos x cuadrado más x más 1 igual a 0. A todo lo multiplicamos por ¿cuánto? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, muchachos? Ahí está. Él me va a decir, Benjamin, por x menos 1, correcto. Multiplicamos por x menos 1 en ambos lados. Y esta expresión se transforma en x al cubo menos 1 igual a 0. Entonces x cubo, donde vea x cubo, voy a poner ¿qué cosa? 1, y se acabó. Esto lo voy a meter en el denominador, perdón, en el numerador, y me tiene que dar residuo 0. Al final el valor debe ser 0, ¿no? Al reemplazar. Porque eso es lo que se trata el teorema del resto. ¿Han entendido o no han entendido? Porque todavía falta un poquito, pero quiero saber si han entendido. Sí. ¿Entendieron? ¿Seguros? Sí. Ya. Recuerden, ¿ah? Ese número, tanto como este número, x cuadrado menos x más 1, son clásicos. ¿Se entendió? Sí. Lo que tienen que hacer es formar diferencia de cubos. Otro número que aparece bastante es este. X a la cuarta menos x cuadrado más 1 o x a la cuarta más x cuadrado más 1. En realidad basta con que aparezca esto, ¿no? X a la 2n más o menos x a la n y más 1.
¿Se entiende o no? Sí. Basta con esta forma, te indica que lo que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Hablen. Vamos, Benjamín, ¿qué te indica esta forma? Y a tú, Ichiro, ¿qué te indica esta forma? Ichiro, Cuadrado perfecto. que tienes que buscar suma o diferencia de cubos, ¿no? ¿A quién está asociado, por ejemplo? Voy a hacer una pausa aquí. Este número, x a la 2n más x a la n más 1, por ejemplo. ¿A quién está asociado? Lo voy a multiplicar por x a la n menos 1 y me va a dar como resultado x a la 3n menos 1. ¿Se entiende? Sí. Por esa razón, este es el paso a usar. Cuando lo tienes en el denominador, teorema el resto. X al cubo igual a 1 y se reemplaza en el numerador. Entonces, este polinomio x a la cuarta más mx cuadrado más n, que debe dar 0, como x al cubo es igual a 1, x a la cuarta se transforma ¿en quién? ¿En quién se transforma, muchachos? Ah, x a la cuarta se transforma en... Si x al cubo es igual a 1, se transforma en x, ¿no? Porque esto es x al cubo por x. Queda más mx cuadrado más n. Lo ordeno y me quedaría así. Mx cuadrado más x más n. Y esto debe dar 0. Ya no puedo seguir transformando porque mi identidad es con x al cubo. Con x al cubo. Pero aparte voy a usar esto, ¿no? X al cuadrado más x más 1 es igual a 0. Y como yo quiero que esto salga 0, porque si no, no saldría exacta, entonces m va a tener que ser 1 y n va a tener que ser 1. 1. De esa manera queda x cuadrado más x más 1 y eso da 0. Entonces m y n vale 1 y la suma es 2. ¿Está bien? Ok. Voy a ponerlo aquí. Esto les voy a poner de todas maneras en el examen porque es súper mega archi clásico, ¿ya? Recontra. Vamos por otra pregunta, a ver. Indique, acá, x cuadrado más x es factor algebraico de este polinomio. Entonces determine el valor numérico de a más b más c. Bueno, esta pregunta la vamos a poner aquí. Este es el factor, ¿no? El divisor. Factor es divisor. Si lo factorizo tendría x por x más 1. Ya. ¿Ya? Entonces, voy a poner aquí algo para ver si recuerdan. Voy a ver si recuerdan. Vamos a poner la división esta. Acá está. ¿Qué más? Imagínate que me hablan de este polinomio, x a la n más x a la m más 1 sobre x menos 3. Me dicen que esta división es exacta. Un ratito, muchachos, un ratito. Ya hemos resuelto esas dos. Ahora toca, factoriza el siguiente polinomio, factoriza el m de ax, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? ¿Quién sabe? Yo. A ver Yo. tú, Roy. Profesor. A más b cuadrado más a menos b cuadrado entre estos a al cuadrado más b cuadrado. Ah, ¿quieres coger los dos primeros? Y sumando Este y él. ¿Esos más b dos? cuadrado. Sí. Y era Ya. por entre los dos. Sí. Ya. Está bien, está muy bien, pero tienes que notar aquí Y, algo más. ah, Te lo voy a mostrar. En vez de que hagas leyendre, dime, ¿qué pasa con todo esto? ¿Lo tienes? Es no. un binomio, es un trinomio cuadrado, ¿no? Primero el cuadrado, segundo el cuadrado y el doble del producto de los dos. Por lo tanto, es la suma a más b más a menos b, todo el cuadrado. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. 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 Sí, ya. Es un poquito más simple, aunque el otro también funciona, es verdad, el otro también funciona. Entonces sería 2a al cuadrado menos x al cuadrado, que es diferencia de cuadrados. ¿Qué es lo que querías terminar, verdad? 2a más x, 2a menos x, la suma de los factores es 4a. Profe, también puede ser 2x.
Sí, aquí se han equivocado ellos. ¿Por qué? Porque esto lo puedo poner como x menos 2a. Ah, no, por menos x menos 2a, ¿no? También puede ser menos 4a más bien, pero no el 2x. Sí, porque lo puedes poner con negativos y eso. Siguiente pregunta. Determine la suma de los factores. ¿Qué hacemos acá, Ichiro? Profesor, buenos días. Hola, Buenas Joseph. ¿Qué hacemos aquí, Ichiro? De factorizar. Factorizar. Factoriza. Mm. Diferencias cuadradas. Claro. 1 más x X más y más más X xy. más 1 menos. Correcto. Más xy. Expresión conocida. 1 más x más xy. ¿Qué da? 1 más y. X más y al cuadrado menos, 1 menos más X. x por 1 más y. Y esta expresión o otra expresión otra vez conocida. ¿Qué te da? 1 menos X por 1 menos Y. 1 menos y. Te piden la suma total. La suma total será algo extraño. Bueno, si aquí tú sumas, te sale 4, ¿verdad? Y no hay clave. Razón por la cual nosotros agarramos e invertimos estos dos. X menos 1 por y menos 1. Y ahora la suma saldría 2 veces x más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si hay ¿No? dudas, avísenme. Hemos factorizado esto. Hemos hecho diferencia de cuadrados primero. Sí, Por este profesor. 2, este 2, y A luego diferencia las de cuadrados. expresiones. Estas expresiones son muy conocidas, por si acaso. Profesor, cualquier Sí, falla me avisa, profesor, ya entendí. es que yo esté escribiendo ya. Claro. Si tú pones así, por ejemplo, 2x más 3y y aquí aparece 6xy, también podría ser, ¿no? Esto es 2 más y por 3 más x. Ah, no me he equivocado. Es 1 más 3y por 1 más 2x. Así, esta expresión. O sea, cuando tienes sumas de variables y luego un producto, podría ser eso, ¿no? Vamos por la siguiente. Factorice esta expresión, me dicen. X más y, x menos y más z, y menos z. Vamos a Diferencia de pedirle cuadrados, a profesor. Joseph. Te vamos a pedir Diferencia de cuadrados. esto de aquí, la 24. Sí. ¿Ya? El primero sería X cuadrado menos Y al cuadrado. más Más y cuadrado menos z cuadrado más z cuadrado. Z más cuadrado más Z cuadrado más N cuadrado. Al final quedaría x al cuadrado menos n al cuadrado. Claro. Exacto. ¿Y el número de factores sería cuánto? 2. Dos. X más n por x Yo. menos n. Correcto, 2. Ya no está tan difícil. Vamos aquí, la 25. S de AB representa la suma de los factores primos de este polinomio. Hay que factorizar. Le toca a Diego Valerio. Diego Valerio, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en este de aquí? A ver, rapidito. Ahí el que estoy subrayando de verde. Ups. Resaltando de verde y resaltando de amarillo. ¿Cómo hacemos en cada caso? A ver, nos va a escribir ahorita. Mientras otros vayan pensando la respuesta. Profesor, no veo nada. Ah, ¿no se ve? Ahora. No. Veo ¿No se problema ve? 19, problema 20. El Veo 25. problema 19, el 20. Pero está Ah, muy bien que yo no veo. ¿El Profe, 25 va se ve? un poquito. No, no veo. Ahí está. Ahora sí, ¿Sí se ve? El 25. Estamos en el sí. 25. sí. ¿Sí, Sí. Roy? Ya. Nos ha escrito Diego y nos ha dicho que vamos a usar. El amarillo es diferencia de cuadrados. ¿Es verdad o no? Sí. Sí. Es A A más menos. 13 por A menos A, 13. A más A menos 13. 13. Ya. Y el de verde también es diferencia de cuadrados. Solo que primero tienes que agrupar el A cuadrado, el menos 6A y el más 9, que te da como resultado A menos 3 al cuadrado A menos 3 al cuadrado. menos el B cuadrado que B está al aquí, ¿no? cuadrado. Y ahora ponemos la suma A más B menos 3 por A menos B menos 3 por estos dos, A más 13 por A menos 13 y por estos dos que están aquí, AB. Ya, profesor. Ahora el trabajo fácil. ¿Qué te piden? Ushka 13.
Acá queda 7. Menos 13, menos 6. Busca. La suma de los factores, ¿cómo? No entiendo. Sí. O sea, te dicen la suma de los factores primos, así que lo que haría más sería eliminar 1, 2, 3. los ¿Ya cuántas factores. hay? 1, 2, 3, 4A, 5A. Menos 6, 5A más B. 5A más B y menos 6. Porque el 13 con el 13 se va, ¿no? Hay que sumar. Recuerden que el AB no es un factor, sino es el A y el B. Son los factores primos. ¿Está pero bien? profesor, yo Dado veo que las 4A. variables... ¿Qué? Yo veo 4A. Estás viendo mal, pero hay 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5. Cada uno de ellos tiene A, excepto el B. Los factores son el A, el B, el A más B menos 3, el A menos B menos 3, el A más 13 y el A menos 13. ¿Está bien? Ah, ya. No son el AB, no es. De Es A hecho, y es B. confuso. Mira, por aquí aparecen y te quieren equivocar, pero no. Recuerdan que las variables son A, B. Ahora, esto en Olimpiadas es distinto, por si acaso, ¿ya? Pero en términos de admisión, tienes que identificar esto. En ¿Y Olimpiadas no cómo te, serían olimpiadas? Porque yo y más en somos de Olimpo. Olimpiadas no te piden que identifiques ni que sumes factores primos, sino la idea es factorizarlo. Ya, un ratito, ¿ya? Un ratito. Ya, chicos. ¿Se entendió, no? Sí, como les decía, en Olimpiadas solo tienes que factorizar, básicamente. La parte difícil es factorizar. Nada de estar estudiando los factores. Digamos, ¿no? Digamos. En otros casos sí puede ser un poco más complejo, pero no es lo común. Dice, al factorizar por aspa simple. Sale esto. 4 y 1. 4 y 1. ¿Y por qué no 2 y 2? Ah, no, son 2 y 2. No puede ser 2 y 2 por esta cosa de aquí. ¿Sí se nota? 4 y 1, entonces. 4 y 1. Claro, 4 y... Fraccionarios. Porque 4 y 1 no cumplen. ¿Por qué no cumplen? ¿Por qué? Porque. Sí, Ah, sí. ¿verdad? ¿Esto no es suma? No, no es suma. Ah, ¿verdad? Ya, Multiplicación, ¿verdad? claro, es 4 por 4. Y no interesa el término central, de hecho, porque lo que te dicen es, determine un factor primo de P de X. O sea, hay que descomponer P de X. Y ya lo sacamos, pues P de X aparece en estas líneas, ¿no? 4x cuadrado 4x cuadrado menos 1 por x 1 cuadrado por menos 4. x al cuadrado menos 4. Y en ambos casos voy a hacer diferencia de cuadrados. 2x más 1. Dicen 2x menos 1. determinar uno de los dos factores primos. Así que Ya, será el este es x, entre cuadrado. el x más 2, ¿no? Ahora, dicen primos, ¿ya? Por si acaso. Factores Factor primos. primo es cada factor totalmente descompuesto, ¿verdad? Sí, factor primo. No se puede factorizar en dos menores. No por constantes, sino por polinomios. Y factor primo, lineal es automáticamente primo. Cuadrático depende del campo donde estés factorizando, ¿no? Ya lo habíamos, bueno, no siempre, ¿no? Pero por lo general en Z, acá no te dice dónde vas a factorizar, pero porque ya está completamente factorizado, ¿no? Todos sus factores son lineales. En otros casos sí habría que tener una ligera consideración. Pregunta 27. F de x y g de x son los factores primos cuadráticos de este polinomio. ¿Qué hacemos, a ver, Ichiro, en ese polinomio? Esto sí lo voy a sacar para otro lado, porque también es un clásico, ¿no? De Economat sobre todo, más que otra cosa. A ver, este polinomio. Voy a copiarlo abajo un ratito. Ahí está. A ver, ¿qué se te ocurre? Todavía nada. ¿Alguien tiene la respuesta en sus labios? ¿Qué método vamos a usar? Letosate. Es evidente, o sea, no es que sea Sí. evidente, pero Primo, factores comunes. Aspa. ahí está. Diferencia de cuadrados, dice Diego. Aspa. No especifica. Aspa vamos a usar. Aspa. Aspa simple. Ujú. Entonces, aquí vamos a poner factores primos cuadráticos. Está, profesor. Hay algo raro, primos cuadráticos. Ya. A más B por X, A menos B por X. Ahí está el primero. Y el otro es lo mismo. A El más otro es lo B por mismo. Y No, por A A menos B por Y. Menos A menos menos B B. por Y. Ajá. Y, Así. Ya, y tenemos que ver quién va a llevar el negativo.
En realidad, él va a ir negativo, ¿no? Porque vamos a restar así y va a salir 4xy. Entonces, Ay, entonces, acá hay algo raro, primos cuadráticos. Bueno, los factores primos son así, ¿no? Él por él y luego la resta, ¿no? No son cuadráticos esos factores. Más A más B por bueno, Y. pero sumemos y de alguna Claro, hay forma. que sumar estos dos, ¿no? ¿Qué va a salir? 2ax más 2b, y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay que sumar estos dos, no es nada complicado. Y ahí hay un error, como casi todos los boletines que he visto. Primos cuadráticos. No existe, Que salía 2ax más 2by, ¿no? sí. Primos Sí. lineales, debe decir. Lineales. ¿Se ve la pregunta 28? Sí, Ya. Sí. Pregunta Sí. 28. ¿Qué vamos a hacer? el número de factores primos. Claro, pero que hay que factorizarlo. Lo voy a copiar, ¿ya? Porque es una pregunta es un poco más compleja ya. Pero vamos a hacerlo aquí abajo. ¿Qué sugerencia me traen? Le toca a Roy. A ver, Roy. ¿Qué sugerencia nos das? Queremos factorizar eso. Roy, Sí. dinos. ¿Qué hacer? Mm. Ah, ya. Dino. X más 3x es x más 5. 3 por x más 5, sí. Por x. ¿Sí? Y por x forma la otra expresión. Acá está el menos 4 y aquí está el otro es x al cuadrado por x más 5 al cuadrado, ¿no? Así. Más. ¿Está bien? Y ahí luego. De hecho, ya has hecho todo, ¿no? Si nosotros ponemos esto así, x por x más 5, y todo lo ponemos al cuadrado, se acaba el problema. ¿Por qué? Porque al x Aspa. por x más 5 le hacemos un cambio de variable, correcto, y hacemos aspa. Y cuadrado más 3y menos 4. ¿Se ha entendido o alguien no ha entendido? Sí. Yo Avísenme. siento así. Sí, ¿Seguros? entendí. Sí. Ya, y más 4 por y menos 1 y volvemos a factorizar. El y más 4 es x cuadrado más 5x más 4, que es x más 4 por x más 1. Y el otro es el y menos 1, que sería x cuadrado más 5x menos 1, que no es factorizable. ¿Quién me dice por qué no es factorizable? Porque no cumple la función de las simple. Su discriminante, ¿cuánto es? B cuadrado menos 4c, 29. Y 29 no es un cuadrado perfecto, lo que lo hace no factorizable. Aunque también puedes usar el argumento que dice Joseph, que es no cumple No las cumple con simple. el cuadrado simple. Por lo tanto, sí, en efecto sale 3. ¿Quién me marcó 3? Yo, profesor. Está bien, ¿no? Ya vamos por la 29. Acá sale 3, ¿no? Ahora no han habido muchos errores. 29 y ya vamos a llegar al avanzado. Dique un factor cuadrático irreductible del siguiente polinomio de cuarto grado. Cuarto grado creo que es aspa doble. Aspa, normalmente se usa el aspa doble especial. Más 0x más 108. ¿Saben cómo usar el aspa doble especial? Ah, el que se baja aquí, se baja aquí y se tiene que Componer acá y factores. acá. No. ¿Tú te No. acuerdas, Ichiro? Ichiro debe acordarse. X ¿Te cuadrado, acuerdas? y aquí se pasa normal. Claro, se puede usar el aspa doble, sí, cierto. Pero, Profe, dímelo. creo que sí sé cómo hacerlo. ¿El aspa doble o el aspa doble especial? Especial. Ya, ¿cómo sería? Aquí normal x Los cuadrado. extremos. Ya. El otro extremo. Ay, Creo que es así, ¿no? Voy a ponerlo, 12 y 9. El aspa simple hace que salga ¿cuánto? 21x Suma. cuadrado, ¿correcto? Sí, Sí. Y se suma. Ahora, a este de aquí se le resta el de aquí.
sí, ¿Cuál es la resta? 2x cuadrado. 2x cuadrado. Negativo, 2x cuadrado. X Y cuadrado. eso hay que Ya. descomponerlo aquí. Y sería 4x aquí y menos 3x aquí. Y hay que hacer que esas aspas den como resultado en cada caso lo mismo. Y sí cumple, ¿no? 4x Es cubo. aspa doble especial. Claro. Recuerden, en el aspa doble haces el Pero aspa esa simple, aspa doble especial tiene algún requisito. que sea del polinomio cuártico y descendente nada más. Ah, entonces O se sea, puede aplicar tanto proporcional. la aspa doble como el especial. Sí, no recuerdo bien el aspa doble, pero el especial es así, tal cual lo estoy mostrando. Ojo, Yo me acuerdo, me en el acuerdo. especial restas esto de esto y lo pones aquí. Y es resta, en Es este orden. resta. Sí, por si acaso, la mayoría de alumnos se confunde y a veces resta el más grande del más pequeño. No, es el que está aquí menos el que está aquí. Y El más luego este pequeño. lo vas a descomponer. No necesariamente, pues también puede ser más pequeño que este. No, no es el más pequeño menos el más grande, es el que está aquí, por eso estoy enseñando la posición, menos el que está aquí. Ahora, la dificultad más grande depende de él, ¿no? Él puede tener Sí, muchos que factores, muchos no cambios y te cumple. fastidie todo. Claro, es un poco largo si es que no cumple, ¿no? Podría haber sido 6 por 18, etc. Indique un factor cuadrático. No hay. Es porque No. probablemente... Ah, no, sí hay, ¿no? Este de aquí. Ambos son primos, no se pueden seguir factorizando porque esto no cumple la regla, ¿no? De que el discriminante debe ser positivo. Acá fíjense, otra expresión para aplicar el aspa doble especial. X a la cuarta más 3x cubo menos 5x cuadrado. Y tienen que ir pensando más o menos cómo hacer para que salga, ¿no? Por ejemplo, aquí siempre va a ser x cuadrado, x cuadrado. X Aquí, cuadrado, X cuadrado. Aquí 2, Cuadrado. 3. 2, 3. 2 menos 2 y menos 3. Menos 2 y menos 3. si tú le das menos 2 y menos 3, sale menos 5, ¿no? Y la 5. resta saldría 0. 0 habría que descomponer en dos números que me den tanto el 3 como el 13. Y no va a funcionar mucho. Podemos guiarnos de esto quizás, ¿no? Tratar de poner un 1, por ejemplo. El otro sería 6. Y aquí sería el menos 1. Ya. Entonces mejor menos 1, ¿no? Menos 1 menos 6 da menos 7, ¿verdad? Sí. La resta saldría 2. Y el 2. 2 sí se puede conseguir, ¿no? El 2 aquí pongo 2x, 2x y x. y salió, ¿no? cumple. Él da él y él da menos 13. Entonces, x cuadrado más La 2x C, menos la 1. C casita. Se pueden guiar de aquí. Obviamente en un problema de Olimpiadas no pueden hacer eso tanto, ¿no? Creo que aquí tengo un problema que me pasó Roy de una expresión. ¿Te acuerdas, Roy, esa expresión para factorizar? ¿Cuál? Un polinomio en x cuarta menos 2x más 12, creo. Bien corto era la expresión para hacerlo por aspa simple. ¿Cómo? ¿Cuál polinomio? Ya me olvidé. A ver, un ratito, creo que lo tengo aquí. Tengo unos segunditos. Ajá, este polinomio. X a la cuarta más 12x menos 5, factorizar. Vamos a ponerlo aquí abajo. A ver, profesor, díctame, yo lo escribo y después se lo vuelvo a escribir. Así. Entonces, ese polinomio lo haríamos, ¿no? X cuarta, 0x cubo, Cuarta más 0x cubo Cuadrado. más 0x Ah, cuadrado. ese. x cuadrado, y aquí viene la parte interesante, ¿no? Creo que va a funcionar con... Menos 5 y 1. Menos 5 y 1. Yo creo que funcionaba con el otro. Ah, ya, bueno, no importa. ¿Cuánto sale esto? Menos Menos 4, ¿no? 4. Menos 4. 4. Menos 4. Y 0 menos menos 4, 4. Menos 4. Y ahí nos damos X. cuenta que está mal, ¿no? Porque Sí. la resta debió ser menos 4. Entonces pongo mejor más Entonces, 5, 4. menos 1, Más menos 5 4. menos 1. Y aquí 2 y menos 2. 2. Y ahí ahora sí. Y ahora sí 2 cumple, y ¿no? Él menos sale 2. acá y él sale acá. Y salieron los dos factores. De hecho, ese factor aparece nuevamente x cuadrado más 2x menos 1. Miren aquí. O sea, no sé, debe tener algo especial tal vez, ¿no? Porque no son unas preguntas tan simples. Pero si conoces el aspa doble especial, bacán, pues ya lo conoces. Entonces, en tu examen te voy a poner aspa doble especial
te voy a poner este polinomio. El clásico. Sí, está en pregunta 19 como pregunta 1 porque, o sea, yo he visto bastantes preguntas con esto que salen al ojo, ¿no? Bastante simples, pero a los alumnos se les olvida esta expresión. Se les olvida, no sé por qué. Bueno, en la práctica hace que memoricen. Sigamos. Avanzados, avanzados. Pregunta 31. Determina el número de factores primos de esta cosa. ¿Qué pueden decirme acerca de esa cosa? Esa cosa es muy... Primero de esta cosa, a ver, vamos, Ichirro. Evidente. En su mente todos, rapidito. Sigue después de Ichiro, sigue Yusef. Si Yusef ya tiene la respuesta, nos la dice. Si no, sigue Benja. yo. ¿Binomio al cubo? ¿Cómo? ¿Binomio al cubo? No, Diego Valerio, ¿tú tienes ahí algo para eso? Trinomio al cubo, profesor. Trinomio al cubo, pero si Trinomio los al cubo. exponentes son cuadrados, ¿de dónde sacan el cubo? Espera, profesor. Bueno, esto lo voy a poner aquí, es 2 veces a más Trinomio B. al cuadrado. Claro. 2 veces por A más más B. B más C al cuadrado por 2. Ajá, más B más C al cuadrado por 2. Porque si factorizas el 2, te sale así, ¿no? A más B al cuadrado, más C al cuadrado, más el doble del producto, C por A más B, ¿no? Que es un trinomio cuadrado. ¿Está bien? Entonces eso hay que manejarlo. Después se lo multiplica por 2. Claro, porque el 2 lo factorizamos, ¿no? Voy a borrar esto que ya queda en su mente. Bastante directo. Menos 5 veces A más B más C y más 2. Esto es un clásico, aspa simple, ¿no? ¿Ven el aspa simple? Sí. Sí. ¿Sí lo ven? Esto es como Sí, que sí. fuera 2x cuadrado menos 5x más 2, ¿no? 2x más 1 Se por reemplaza valores. 2x más Cambio 1 variable. por X más 2. 2x menos 1 por x menos 2. Y siempre hay que tomar en cuenta que X es igual a A más B más C. Claro, x vale a más C, correcto. ¿Cuántos son factores primos? 2. 2. 2. Pregunta de la UNI, 96. Dice, los trinomios admiten un factor en común de la forma 2x más c. Calcule el valor de a menos b más c. Profesor, Dímelo. yo creo que lo que haría era que hacer que esto, al dividirlo entre esto de 0, así, algo parecido a la 19. Ya, Profesor, está lo que bien. yo haría sería de que dicen de que estos dos trinomios admiten un factor en común. Así que tendremos que hallar la manera en descomponer esto. Y de esa forma podremos hallar su factor en común. Ya. Vamos, está bien, ¿no? Voy a poner aquí los dos trinomios. Vamos hacia abajo. ¿Se vale 3? ¿Cómo? ¿Se vale 3? C vale 3. Vamos a ver. Obviamente, si yo puedo factorizar esos de ahí, ¿qué método es que se puede usar? ¿O qué método creen que se esté usando para poder factorizar? Aspa. Aspa, ¿no? Aspa. Aquí va 2x, Sí, aspa. y aquí va 2x. Aspa. ¿Sí o sí, sí o no? Sí, ¿Está bien? Si yo aquí pongo 3 y aquí 2, sale un valor de A, ¿correcto? sí, Oh. sí. Ya. Pero si yo pongo 3 y 2, el 2x más 3 y el x más 2 son factores. Uno de ellos debe estar aquí, porque comparten un factor en común. De hecho, aquí debe ser 3 y aquí 1. ¿Está bien? Sí. Todos Por me ley, están- sí, así es. Aquí hay un gran problema. ¿Cuál es el problema? Que no me dicen cómo son A, B y C. Porque, ya bueno, vamos a seguir con esto. ¿A cuánto valdría? 4 más 3, 7. ¿B cuánto valdría? 2 más 3, 5. ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Sí? Sí. Reemplazamos 7 menos 3, 5, 2 por 3, 6. Y saldría esto. Pero, ¿qué pasaría si aquí yo pongo 2x y aquí pongo menos 3? Ya hay 6, sale. Menos 3, menos 2. Y aquí pongo 2x, aquí también menos 3 y x menos 1. Entonces, B cambia de valor. Menos 3, menos 2, menos 5. Menos 4, menos 3, menos 7. No, 7. La resta sería menos 2 y el C menos 3. Ah, también sale 6. 2 por 1. Sale lo mismo, sale lo mismo. También. No, en realidad hay otra alternativa. ¿Quieren ver? Sí. ¿Están seguros? Esto va a ser que Queremos esté ver. en su cabeza. ¿No importa? Que sea el 1. Que sea 1. 2x, 1, claro, y 6. 2x, Ah, x, 1 y 3. Y B saldría aquí 7, y B saldría aquí, ya saldría aquí 13. 13 menos 7 es 6. Oh, 6 por 1, 6. wow.
¿Qué? Sí o sí Sí, sale sí. 6, es el destino. Y ahora, algo me dice, no sé por qué. Ah, ya sé. Que con -1. Profesor, por donde lo busque va a salir 6. Por donde lo busque va a salir siempre 6. Sí. ¿Cuál es la razón? Reemplazar esto en ambas ecuaciones y luego restarlas. X, ¿cuánto vale aquí? Menos C medios, ¿correcto? Sí. Sí, es como quien dice, P de menos C medios debe ser igual a 0. ¿Se entiende? Sí. Para los dos, ¿se entiende? O sea, ¿se entiende todo o alguien está volando? Ichiro, ¿está todo positivo? Sí. Y evalúo el polinomio, ambos polinomios en menos C medios, como es un factor común, debe salir 0. Y luego restan esas ecuaciones y te va a salir A menos B por menos C Ya medios entendí. más 3 va a salir 0, ¿no? Y esto va a salir 6, pues, ¿no? A menos B por C es igual a 6. Por eso que en cualquiera de los casos que hacemos da el mismo resultado. Sí, pues la idea era reemplazar en ambas ecuaciones y que dé el 0, como que el teorema del resto, ¿no? Vamos por la... Profe, entendí. ¿No entendiste? ¿No entendiste o sí? Sí, no entendí. No Ya. entendí. ¿No entendiste? Ya, No, vamos a... eso de P de C. Ya. Lo voy a explicar, mira. 2x cuadrado más ax más 6 y el otro polinomio, 2x cuadrado más bx más 3. Ambos polinomios tienen como factor al 2x más c. Quiere decir que al dividirse entre 2x más c, cada uno es exacta, ¿sí o no? Entonces, si este es un polinomio p de x, cuando p lo evalúe en menos c medios, que resulta de él igualar a 0, me va a salir 0. Ah, el tema ¿Estamos? de esto. Sí, correcto. Entonces aquí yo escribiría 2 por Ya, menos el c medios tema al de cuadrado. esto. Claro, más 6 debería ser igual a 0. Lo mismo hago con este de Allá, aquí. 2 por menos c medios al cuadrado, más b por menos c medios, más 3 igual a 0. Luego resto. Cuando resta se va él con él y me queda a menos b por menos c medios, más 3 igual a 0. sí, Dios. Y aquí ya sale a menos b por c igual 6, ¿no? Que es operar la última parte. Y por eso sale 6 sin importar la descomposición. ¿Está bien? ¿Sí, no? Ya. Sí. Ojo, esta pregunta también es muy importante. Esta de aquí. La estoy recalcando. ¿Dónde está? Se me perdió. El x por x más 1. Ah, esta de aquí, ¿no? Que dijimos esto, ¿verdad? Cuando el denominador tiene más de un factor lineal o más factores conocidos, tú tienes que hacerle el teorema de resto a cada factor. ¿Está bien? Sí. Sí. Ya. Uy, ahí estoy. Profesor activó su cámara. Ya la desactivé. Ahora Sí, vamos para- por las últimas 4. ¿Qué hacemos aquí? Pregunta 33. ¿Quién sabe? Ujú. Se factoriza X. No, no, espera. Aspa, Aspa. ¿Qué aspa? simple. Simple. ¿Aspa qué? Aspa simple. Simple. A ver, Ah, esa aspa simple no se ve tan simple. Ahí. Ahí nos va a No. decir si Valerio tiene una idea. ¿Cuál es esto? Aspa doble. Bien, digo Valerio. A ver, ¿cómo es el aspa doble? ¿Quién se acuerda? Yo no me Yo. acuerdo muy bien. ¿Te Yo. acuerdas? No me acuerdo. ¿Te Sí, acuerdas? ¿Estás seguro? sí. Ya. Espera, profesor, ¿por qué eso te parece así? ¿Qué cosa? No ¿Por es qué te nada. parece? Acá está el polinomio. 2x cuadrado menos o más 7xy más 6y cuadrado No, lo que me menos pregunto, ¿por qué te 5x. pones dos variables aquí? Ah, porque en el aspa doble tiene que aparecer esa variable. No es Ay, necesario. Tú dices que no es necesario. no, lo que yo digo es que yo siempre trabajé aspa doble cuando la profesor, variable grado 1 sale. profesor.
Yo acabo de buscar cómo se laspa doble y he visto más o menos algo así. Que esto era No, así. pero un rato. Antes de que me digas, ¿aparece un término libre, limpio, así o no en lo que acabas de buscar? No. No. Y O entonces, en ¿me todo puedes caso lo explicar podemos rápido? separar, pues. ¿Cómo separar? No O sé, sea es que decir, esto hacemos el aspa sea por un como, lado. como una parte de esto. Ajá, exacto. Más a todas las instrucciones, déjame la quise dibujar. Yo pienso, mira, que vamos a usar aspa simple 2 veces. Primero acá, 2x, miren la magia, 3y, 2y. 2x más 3y por x más 2y. Ni te Menos esta conto. cosa 5x menos 8y y más 2, ¿no? Entonces esto de Espera, aquí se descompone, 2x más 3y, el otro x más 2y, uno como menos 1 y el otro como menos 2. Y ¡zas! Sácate. ¿Soy o no soy un crack? Sí salió, ¿no? sí, sí salió. Por lo tanto, los factores son 2x más 3y menos 1 Sí, por x profesor, es más algo 2y. simple. ¿Está bien o no? ¿Sí, no? Sí, ¿O alguien no lo comprendió? Sí, Royce, ¿sí lo entendiste, no? Entendí. Ah, ya. Ahora nos dicen un polinomio. Ah, no, P de alfa beta es 11, dice. Ya, pues entonces, es como que me digan P de XY da 11, ¿no? O sea, este producto debe ser 11. Y hay que buscar el mayor valor de X 1 más y Y. 11. Claro, pero ¿por qué no 11 y 1? Ambos casos. Es que me piden el máximo valor de X más Y. Ya. Esto es en. Ah, Yo opino que. ya tengo la Hagamos respuesta ya. Dense cuenta, ¿cuánto es la diferencia de estos factores? La resta. 10. 10. 10. No, la resta. Resten los factores antes de restarlos. O sea, si yo no tuviese este resultado, podría X restar. más. X más X más X más X X más Y más más 1. 1. X más Y más 1, ¿no? Entonces, el mayor valor de la resta va a ser cuando esto sea 11 y 1, ¿no? 10. Porque si yo pongo 1 y 11, me va a salir 9. 10. Si yo pongo menos 1 y menos 11, bueno, también sale 10, ¿no? Entonces la respuesta es 9. Pero el ¿Y por método qué? está simpático. No, sí, verdad. Es más 1, pues le resto 1. Sí, sí. ¿Sí se entendió, no? Ya que obviamente Sí. la parte más Sí, difícil, sí se la parte más entendió. interesante era la factorización, ¿no? Aunque la otra parte también es interesante. Ojo con la otra parte, ¿ya? Ojo con la otra parte. Miren lo que he hecho. He notado la resta de los factores. Puede ser que esto sea muy inusual para un concurso de admisión, pero esto sí es muy usual para preguntas de olimpiadas. Para preguntas de teoría de números, es súper común restar factores y analizar factores. Algo en común que tenga la resta o algo interesante. A ver, vamos a ver. ¿Por qué 10 nos dice? Claro, Valerio, es 10 porque el producto de estos dos números, ahí voy a borrarlo aquí. Ya, primero la resta. La resta sale X más Y más 1. Esa es la resta de los factores. Y me dicen, yo quiero que el polinomio cuando se evalúe en dos números me dé 11. Dos números enteros, así que los factores son enteros. Así que este producto me debe dar 11. Las opciones son 11 y 1, 1 y 11, bueno, y los negativos, menos 1, menos 11, y menos 11, menos 1. ¿Estamos ahí, Diego? Y de ahí tú te das cuenta, como la diferencia es esta, yo quiero maximizar este valor, me conviene maximizar la diferencia, y eso ocurre en la primera, que es 10, ¿no? Entonces esa diferencia máxima es 10, es x más y más 1. Entonces x más y máximo es 9, ¿no? Creo que ya nos comprendió, Diego. Ajá, sí. Ahora vamos, sí. ¿Qué cosa, Diego? ¿Duda? Ya, a ver, me escribes y yo regreso nomás, no hay problema. Vamos por la 34. ¿Cuál de los siguientes polinomios son primos sobre z? O sea, no se pueden factorizar. ¿Qué criterio se usa? El Discriminante. solamente para la primera, que es cuadrática. El discriminante aquí es b cuadrado menos Ay, 4c, es negativo. ¿Se puede factorizar? No se puede factorizar. ¿Está bien? O sea, es primo. Por lo tanto, el 1 va.
En el segundo caso, en el tercer caso, ¿puedes aplicarlo? Sí puedes. Dices, ah, ya que esto es Sí. x cuadrado más Eh, 1, ¿correcto? Sí, Sí, Ya, se y el puede componer. discriminante sale menos 3. B cuadrado menos 4C menos 3. ¿Se puede factorizar? Sí, sí, No, el discriminante negativo no se puede factorizar. pero Infactorizable. Entonces tú pensarías, ah, no se puede factorizar. Falso. sí, Este pero sí se puede Profesor, factorizar, yo por eso, conocía. pero este no. Este es cuadrático y este es de grado cuarto. Tiene una ligera diferencia. El, Dime, ¿qué me iban a el decir? 3 es x al cuadrado más x más 1 por x al cuadrado menos x más Claro, 1. súper conocida. X cuadrado más x más 1 por x cuadrado menos x más 1. Súper conocida, x cuarto más x cuadrado más 1, ¿no? Recontra. Ahora, otro conocido, este sí se puede factorizar, así que este no va, es el x a la cuarta más 4. profesor, ¿cómo era discriminante? Discriminante de una ecuación cuadrática. También la cúbica tiene, también todas las polinomios de cualquier grado tienen discriminante. Pero el discriminante de esta ecuación, x cuadrado más bx más c, el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Si el discriminante es menor que 0, automáticamente esto es infactorizable. ¿De acuerdo? Infactorizable en z al menos. Bueno, infactorizable ya. Ya. ¿Estamos de acuerdo entonces? Esta expresión da como resultado esta de aquí. Vamos a analizar ahora. ¿Qué? La otra expresión conocida es x a la cuarta más 4. Tú le sumas y le quitas. Le sumas 4x cuadrado, le quitas 4x cuadrado. Originando el que es x cuadrado más 2 todo al cuadrado menos 4x cuadrado, que es un cuadrado perfecto, ¿no? Entonces eso sería x cuadrado menos 2x más 2 por x cuadrado más 2x más 2. Entonces sí tiene dos factores primos, sí se puede factorizar, no va en nuestro conteo. Y el x a la cuarta más 1 sí es primo. Así que aquí habrían dos claves. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda en alguna cuestión? Uy, no. No, Profesor, me fue un ratito, tú. Ya, cuéntame. Me quedé acá, esto y esto. ¿Cómo es? Ya, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? No, ¿podría volver a explicar esto, por favor? Y esto. Ya, a ver. X a la cuarta, x al cuadrado, x a la cuarta más x al cuadrado más 1. Y no hay espacio. Acá hay espacio. No, pero no lo puedo usar. Ya vamos a mover esto un toque. Hacer una separación. Y tenemos estos polinomios. X a la cuarta más x al cuadrado más 1 y x a la cuarta más 4. Son dos polinomios bien conocidos, ¿no? Al primero se le suma x cuadrado y se formaría más 2x cuadrado y menos x cuadrado. ¿Estamos bien? sí, Ya, sí. Este de aquí es x cuadrado más 1 todo al cuadrado, es un trinomio cuadrado, y luego diferencia de cuadrados. X cuadrado más x más 1 por x cuadrado menos x más 1. ¿Estamos? sí, Sí. Ya. Y a este polinomio se le suma 4x cuadrado y se le quita 4x cuadrado. Esto es un trinomio cuadrado menos 2x al... Y otra vez se hace diferencia de cuadrado. Por x a la cuarta, perdón, por x al cuadrado menos 2x más 2. Sin embargo, el polinomio de aquí, voy a ponerle una nombrecita, x a la cuarta más 1, este sí es primo. ¿Está bien? Es primo, no es factorizable. Ya. Y con eso hemos terminado esta partecita. Ah, no, falta una, ¿no?
Un Todo par, el ¿no? cubo. Ahí solamente serían dos los que no se pueden factorizar. Por eso, ¿cuáles son primos sobre Z? El primero y el cuarto. El primero por el criterio del discriminante y el cuarto porque es conocido. Vamos a la pregunta 35 y 36. A ver, ¿con cuál empezamos? ¿Con la 35 o con la 36? 35. Con la 36, que es bien conocida. O ya con la 35. Que son iguales las dos, por si acaso, ¿no? Son muy igualitas, son muy similares. ¿Qué juntamos? Este lo dejamos con solo y este lo juntamos con este. Este sería x cuadrado más 2x por el de aquí del medio es x cuadrado más 2x más 1. Luego, ¿qué hacemos, chicos? Ichiro, ¿qué hacemos? X al cubo. No, x cuadrado más 2x por x cuadrado más 2x más 1, todo menos 2. ¿Qué le hacemos a esta expresión? Cambio de Variables. variable, ¿no? Entonces todo quedaría a cuadrado más a menos 12, que es a más 4 por a menos 3. ¿Está bien? Sí. Sí. Ya, pero el a más 4 es x cuadrado más 2x más 4, ¿no? Por el otro que sí se puede factorizar, x cuadrado más 2x menos 3. Que será x más 3 por x menos 1. Y por x cuadrado más 2x más 4. Esto no se puede factorizar porque su discriminante es menor que 0. Entonces el número de, ¿qué dice? N es el número de factores primos. Indica el número que no es divisible entre n. Son 3. ¿Cuál de todos no es divisible por 3? El 26. ¿Me siguen o no? Sí. ¿Seguros todos? Sí. Ya. Sí. Seguro, ¿no? Pues yo pensaba que sería por las claves. ¿Cómo? Ah, por las claves también sí puede ser por las claves. Todos son múltiplos de 2 y no todos son múltiplos de 3, ¿no? Uno nada más. La 36 es igualita, hay que juntar. ¿Quiénes juntamos? A ver rápidamente. ¿Quiénes se juntan, muchachos? El primero y el cuarto y el segundo y el tercero. Exacto, el primero, el cuarto y el segundo y el tercero. Cero. ¿No? Estos de aquí. El primero y el cuarto da x cuadrado menos x menos 20. Menos 20. El cuarto da x El otro da cuadrado. X al menos cuadrado X, menos X más menos 42. Es correcto. 52. Ah, y forman. Ahora, si aquí, Ah. si tú quieres, haces el cambio con él, o si tú quieres, haces el cambio con él. Depende de ti. El- Perdón, con él, ¿no? Si yo le pongo a él A, él sería A menos 22. Y si yo le pongo a él A, él sería A menos 20 por A menos 42. Yo Voy le a haría hacer este cambio a esta cambio. cosa. ¿Cuál? Yo le haría cambio a esta cosa que estoy señalando. Sí, le vamos a hacer Esto. cambio a eso porque es indistinto, en realidad depende de cada uno. Eliminar esta cosa. A cuadrado menos 62A más 840 menos 504 sería más 200 más 336. Y ahora hay que buscar 2. Esto es 3 por 112, ¿no? Sí. Esto es 2 por 56, 4 por 28, 7 por 12 por 4, 20. 7 por 16. 56 por 6. Menos, A y A. Entonces eso sería, claro, es la parte más difícil, ¿no? Eso, x cuadrado menos x menos 56 por x cuadrado menos x menos 6, ¿no? Esto va a ser x menos 8 por x más 7 y esto x menos 3 por x más 2. Se acabó. Uno de los factores x más 7. Claro, también podría haber reemplazado, ¿no? Si este es un factor, p de 2 debe ser 0. Yo reemplazaba 2 aquí. 2 menos 5 por 2 menos 7 por 2 más 6 por 2 más 4 y estaba verificando que sea 0 todo. ¿Sí? ¿Se entiende ese método que le estoy explicando o no? Sí. Sí. ¿Seguros? Sí. 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 Probar valores es probar cada clave hasta que una dé 0. Y una, obviamente, solo una va a dar 0. ¿Está bien? Vamos a ponerle stop a esto.